Los peores desastres de la historia no siempre comenzaron con los elementos o con intenciones maliciosas. Empezaron con cansancio, con pereza, con un número que alguien anotó mal y no comprobó. Hoy, 13 historias sobre cómo una decisión descuidada convirtió grandiosas obras maestras de ingeniería en fosas comunes. Y cuanto más avanza, peor se pone, porque el primer lugar de esta lista mató a 15.000 personas. ¿Listo para ver las consecuencias de los errores de ingeniería? Estamos empezando. En la línea 13 de nuestra cima se encuentra el majestuoso Londres, donde, en el cruce de eras, las orillas del Támesis iban a estar conectadas por un increíble milagro arquitectónico. Se acerca el año 2000. La capital británica se prepara para celebrar con pompa el cambio de milenio. El proyecto del cruce fue desarrollado por arquitectos estrella e ingenieros destacados del mundo. Decidieron crear un fino hilo de acero que flotara sobre el agua sin soportes voluminosos. Una peculiar hoja de luz fabricada en aluminio y acero. Decenas de miles de personas acudieron en masa a la gran inauguración, esperando tocar la historia. Tan pronto como la increíblemente densa multitud pisó el nuevo lienzo, comenzó algo completamente inimaginable. El diseño innovador cobró vida de repente. Comenzó a balancearse terriblemente, con amplitud, de un lado a otro, como una serpiente de acero retorciéndose. La gente, presa del pánico, se agarró a los pasamanos y se contoneó, tratando de mantenerse en pie. ¿Cuál fue el error de las mentes que diseñaron esta obra maestra futurista? Los expertos calcularon cuidadosamente las cargas verticales, el peso de los peatones y la presión del viento, pero pasaron por alto la insidiosa trampa física y psicológica conocida como zancada lateral sincronizada. El elegante perfil tenía una ligera tendencia natural a desplazarse microscópicamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando la dura superficie bajo los pies comienza a alejarse sutilmente, el sistema vestibular humano hace sonar la alarma. Para no caer, el cerebro nos obliga inconscientemente a colocar los pies más anchos y a caminar exactamente al ritmo de estas vibraciones. La gente se adaptaba instintivamente al ritmo del movimiento de la lona suspendida. Y cuando cientos de peatones comienzan a marchar al mismo tiempo, crean una poderosa resonancia horizontal. Se produce un círculo vicioso, el puente se balancea más, lo que obliga a más personas a seguir el ritmo, lo que a su vez hace que el balanceo sea aún más aterrador. La amplitud alcanzó tales valores que moverse se volvió físicamente peligroso. El proyecto ultramoderno, que costó al Tesoro decenas de millones de libras, tuvo que cerrarse urgentemente apenas 2 días después de la gran inauguración. El orgullo de la nación se ha convertido en objeto de burla. Fueron necesarios casi 2 años de intensa investigación y una enorme inversión adicional para corregir la situación. Los ingenieros tuvieron que integrar en el elegante marco 90 amortiguadores de vibraciones pasivos especiales, complejos amortiguadores hidráulicos que absorben la energía cinética. Solo después de esta operación se logró pacificar el cruce. El puesto 12 nos lleva a Japón, donde las ambiciones ilimitadas de los diseñadores chocaron con los elementos duros e impredecibles. ¿Se ha preguntado alguna vez lo difícil que es construir un gran centro de tránsito internacional donde físicamente no hay terreno libre para ello? Osaka se estaba asfixiando por el ruido del antiguo aeródromo y las autoridades tomaron una gran decisión: alejar las pistas de las zonas residenciales y llevarlas a las aguas de la bahía. Para ello, los japoneses construyeron una colosal isla artificial. La escala de la obra es asombrosa. Los constructores derribaron varias montañas pequeñas en el continente y transportaron millones de metros cúbicos de roca para llenar el fondo marino a una profundidad de 20 metros. Esta fantástica hazaña de ingeniería costó la increíble cantidad de 20.000 millones de dólares. Se esperaba que fuera un triunfo de la tecnología, pero el océano siempre pasa factura. Los expertos cometieron un error fundamental en sus cálculos dialógicos. 2 enormes capas de arcilla viscosa estaban escondidas bajo la columna de agua. La capa superior se estudió cuidadosamente, pero las características de la capa inferior, más antigua, se evaluaron incorrectamente. Los diseñadores estaban absolutamente seguros de que bajo el peso colosal de la roca, el fondo marino se hundiría en una cantidad estrictamente especificada. Se compactaría y estabilizaría para siempre. Sin embargo, la arcilla resultó ser mucho más maleable. El agua fue expulsada más lentamente de lo que mostraban las simulaciones por computadora. La isla comenzó a hundirse en el abismo a un ritmo alarmante, mucho antes de lo previsto. Hasta la fecha,
este coloso ya se ha hundido 12 metros, y el proceso de asentamiento no se detiene ni un minuto. ¿Cómo salvar un terminal de cristal futurista y el acero de la destrucción total? Escondido debajo del edificio hay un sistema que es invisible para los pasajeros pero de vital importancia. En los sótanos hay instalados 900 potentes gatos hidráulicos. Los sensores escanean continuamente el nivel del suelo y, tan pronto como se detecta el más mínimo desequilibrio, los técnicos ponen en marcha las bombas. Levantan localmente las vigas combadas del edificio y colocan manualmente gruesas placas de hierro debajo de las columnas portantes. Es una batalla interminable, agotadora e increíblemente costosa por los milímetros, diseñada para evitar que el enorme terminal se deforme y rompa las comunicaciones. Un ingenioso proyecto quedó rehén de una evaluación geológica incorrecta, convirtiendo el funcionamiento diario en una eterna lucha por la supervivencia. El puesto 11 de nuestro ranking lo ocupa una historia de los Estados Unidos de América, que nos lleva al año 2003. Imagínese un pintoresco cañón en el denso bosque de Pensilvania, dominado por el viaducto Kinzua, uno de los puentes ferroviarios de acero más largos y altos del mundo. Érase una vez, esta grandiosa estructura fue llamada con orgullo la octava maravilla del mundo. El gigante, de más de 600 metros de largo, parecía un titanio indestructible, capaz de soportar fácilmente trenes de varias toneladas. Pero un fatídico día de verano, un poderoso tornado azotó este valle con una velocidad de flujo de aire de más de 160 kilómetros por hora. El poderoso viaducto no pudo soportarlo, se derrumbó en cuestión de segundos. Las torres de acero retorcidas y entrelazadas quedaron tendidas en el fondo del desfiladero, entre árboles centenarios, pareciéndose a un conjunto de construcción gigante abandonado. El viento realmente tenía un poder destructivo, creando una poderosa elevación en el estrecho desfiladero. Pero la raíz del problema se encuentra en las profundidades del subsuelo. Y sorprende por su absurdo. Para comprender la esencia de la tragedia, es necesario retroceder en el tiempo. Inicialmente, en 1882, el cruce se construyó con madera. Casi 2 décadas después, en 1900, cuando los trenes se volvieron mucho más pesados debido al volumen de carbón que transportaban, decidieron reconstruir radicalmente el puente. Los soportes de madera fueron reemplazados por enormes torres de acero. Sin embargo, los contratistas de la cimentación decidieron ahorrar esfuerzo y dinero. En lugar de verter nuevos cimientos de concreto profundos con anclajes de acero de alta resistencia, utilizaron pernos de anclaje viejos que sobraron de la estructura de madera original. Durante más de 100 años, estas barras de metal estuvieron en suelo húmedo. Estaban constantemente expuestos a la humedad, completamente podridos y adelgazados hasta un estado crítico. Cuando los vientos huracanados golpearon el costado del viaducto, creando un efecto de palanca colosal, estas piezas de hierro decrépitas y oxidadas no pudieron mantener la tensión. Salieron fácilmente de la mampostería y casi no ofrecieron resistencia a los elementos. Tras la caída del primer apoyo, comenzó un proceso en cadena y la mitad del cruce se formó como un castillo de naipes. Una grandiosa estructura de ingeniería, símbolo del poder industrial, fue destruida porque hace un siglo alguien mostró negligencia flagrante y no quiso cambiar las fijaciones de los cimientos. El 10º lugar de nuestro ranking lo ocupa una creación arquitectónica ubicada en la soleada Los Ángeles, en los Estados Unidos de América. A principios de la década de 2000, la ciudad se estaba preparando para adquirir una nueva tarjeta de visita, el Walt Disney Concert Hall. El famoso arquitecto Frank Gehry, conocido por su amor por el deconstructivismo y las formas complejas y quebradas, se encargó del diseño. La idea era sorprendente en su alcance. Se suponía que la grandiosa estructura se asemejaría a velas gigantes. Para lograr el efecto visual perfecto, la fachada se revistió con miles de paneles curvos de acero inoxidable impecablemente pulido. El arquitecto quería que su creación brillara bajo el cielo californiano, reflejando la luz y atrayendo la atención. Sin embargo, el deseo de perfección estética se convirtió en una anomalía física imprevista. Los diseñadores no tuvieron en cuenta exactamente cómo se comportaría la compleja geometría de las paredes, cóncavas bajo los rayos del sol abrasador. El edificio se convirtió en un colosal espejo parabólico. La forma única comenzó a reunir los rayos dispersos del sol y a concentrarlos en un único e increíblemente poderoso rayo de calor. Este láser arquitectónico se movía lentamente a lo largo de la calle siguiendo la rotación de la Tierra, convirtiendo la vida en las zonas vecinas en un desafío diario.
Una corriente concentrada de energía golpeó las ventanas de los complejos residenciales de enfrente. La temperatura en los apartamentos aumentó rápidamente a 60 grados, lo que provocó que los aires acondicionados se desgastaran y se estropearan en masa. Los residentes tuvieron que cubrir sus ventanas con gruesas mantas para escapar de la tormenta. Calor insoportable. Pero no fueron solo las personas las que sufrieron. El plástico se derritió en las aceras. Los contenedores de basura perdieron su forma y se esparcieron por el asfalto caliente. La luz reflejada en los paneles de los espejos cegó sin piedad a los conductores que pasaban por la concurrida intersección, creando un peligro crítico en la carretera. El resplandor se volvió tan peligroso que las autoridades tuvieron que intervenir urgentemente. Equipos de escaladores industriales, armados con potentes chorros de arena, se colgaron de la fachada durante semanas para frotar artificialmente el metal brillante y volverlo opaco. Solo destruyendo el plan original del creador fue posible detener el efecto destructivo de este gigantesco concentrador de energía. En el 9º lugar de nuestra lista se encuentra una historia que cambió para siempre el enfoque en el diseño de sistemas de suspensión en todo el mundo. Viajamos a los Estados Unidos de América en 1940. El grandioso puente Tacoma se construyó sobre las aguas del Puget Sound. Los ingenieros de la época buscaban elegancia y economía, por lo que en lugar de armazones voluminosos y azotados por el viento, utilizaron vigas de acero sólidas. El lienzo se hizo increíblemente estrecho, con solo 2 franjas, lo que le dio al diseño un perfil elegante y alargado. Los creadores estaban increíblemente orgullosos de su creación, pero perdieron de vista la aerodinámica. Debido a las sólidas paredes laterales, la estructura se volvió extremadamente sensible a las corrientes de aire. Desde los primeros días después de su inauguración, la estructura comenzó a vibrar y balancearse, por lo que los conductores locales la apodaron irónicamente, Gertie galopante. La gente vino aquí específicamente para experimentar la emoción de cruzar el estrecho, como en una montaña rusa. Sin embargo, la diversión terminó en una brumosa mañana de noviembre. Ese día la velocidad del viento alcanzó los 60 km por hora. Estaba lejos de ser un huracán, pero una poderosa corriente de aire, al chocar con los sólidos paneles de acero del puente, comenzó a crear un vórtice. La enorme lámina de hormigón dejó de rebotar hacia arriba y hacia abajo. Comenzó a girar alrededor de su eje. La enorme estructura se retorcía con el viento como si estuviera hecha de goma blanda. La amplitud de las vibraciones alcanzó valores tan aterradores que los bordes de la carretera subieron y bajaron varios metros. Los conductores que se aventuraron en el cruce en ese momento se dieron cuenta con horror de que las crecientes olas de hormigón ocultaban por completo a los coches que iban delante. La situación se estaba saliendo rápidamente de control. El sonido ensordecedor del metal desgarrado atravesó el aire. Los poderosos cables de suspensión comenzaron a romperse como cuerdas de guitarra. En un final épico, el tramo central simplemente no pudo soportar la colosal tensión interna. Se rompió en pedazos y cayó al agua helada. Afortunadamente, los conductores lograron abandonar sus coches y arrastrarse hasta tierra firme, por lo que no hubo víctimas. Este fracaso se convirtió en una dura lección que obligó al mundo entero a empezar a probar modelos de puentes en túneles de viento. La 8ª posición nos lleva al estado de Florida, donde el deseo de métodos innovadores se convirtió en un desastre fatal. En 2018, la Universidad de Florida anunció la construcción de un paso de peatones único. Se suponía que proporcionaría una ruta segura para los estudiantes a través de una transitada autopista de varios carriles. Para minimizar las interrupciones del tráfico, los diseñadores eligieron una sofisticada tecnología de construcción acelerada. El colosal tramo, que pesa 950 toneladas, fue construido íntegramente con hormigón al costado de la carretera. En una monumental operación de ingeniería, transportistas especializados levantaron esta gigantesca masa durante la noche y la colocaron hábilmente sobre soportes directamente encima de la carretera. El proyecto fue publicitado ruidosamente como un absoluto milagro tecnológico, un símbolo de progreso. Pero detrás de la fachada del éxito se escondía un defecto crítico en los planos. Los ingenieros calcularon incorrectamente la distribución de las cargas cortantes en las uniones donde los elementos diagonales de la estructura convergían con la estructura principal. Unos días antes de la gran inauguración, comenzaron a aparecer grietas profundas y aterradoras en el extremo norte del monolito.
Fotografías alarmantes de los daños llegaron al escritorio de la dirección, pero en lugar de una respuesta urgente, siguieron una serie de reuniones. El sentido común dictaba cerrar inmediatamente la autopista de varios carriles y sellar la zona de peligro. Pero los responsables decidieron lo contrario. No detuvieron el denso flujo de tráfico, en cambio, en pleno día, un equipo de trabajo fue llevado al concreto agrietado. A los constructores se les asignó la tarea de apretar los cables de acero internos que atraviesan la estructura, con la esperanza de fortalecer la unión debilitada. Esta decisión resultó fatal. Dopo la tensión fue la gota que colmó el vaso para el material sobrecargado. La matriz de hormigón no pudo soportarlo y estalló con un estrépito ensordecedor y aterrador. El enorme tramo perdió instantáneamente su rigidez y se derrumbó sobre la calzada. La losa de 1000 toneladas aplastó los coches, cuyos conductores y pasajeros, sin sospechar nada, esperaban el semáforo en verde. 6 personas quedaron bajo estos escombros para siempre. La tragedia fue un sombrío recordatorio de que ignorar las leyes de resistencia de los materiales y descuidar las normas básicas de seguridad conduce inevitablemente a consecuencias catastróficas. The Seventh Place nos lleva a Nueva Orleans en 2019, donde se ha desarrollado una tragedia en el corazón del distrito histórico, exponiendo la parte más aterradora del negocio de la construcción. En la intersección de calles concurridas se estaba construyendo un complejo hotelero de varios pisos, el Hard Rock Hotel. El proyecto prometía convertirse en un nuevo dominante arquitectónico, pero detrás de los ambiciosos planes se escondía una cadena de compromisos catastróficos. En un esfuerzo por maximizar las ganancias, los diseñadores asumieron riesgos deliberadamente. Redujeron significativamente la sección transversal de las vigas de acero portantes. Los soportes finos habrían hecho que la distribución de las habitaciones fuera más abierta y espaciosa, pero privaron al edificio del margen de seguridad necesario. Además, para cumplir con los plazos ajustados para la finalización del proyecto, los contratistas violaron las tecnologías básicas para el vertido de pisos. La mezcla de hormigón necesita tiempo para alcanzar una masa crítica de resistencia, pero los constructores retiraron demasiado pronto los soportes metálicos temporales de los niveles superiores, recién vertidos. Esta serie de violaciones deliberadas condujo al colapso inevitable. Incapaces de soportar el peso colosal, las delgadas vigas comenzaron a deformarse y las losas frescas del piso se hundieron peligrosamente. Una mañana de otoño, cuando las obras estaban en pleno apogeo, la parte superior del edificio no pudo soportar las tensiones internas. Se escuchó un sonido ensordecedor de metal desgarrándose. En cuestión de segundos, varios pisos cayeron en cascada unos sobre otros, cayendo dentro de la estructura. Una enorme grúa torre, situada en el borde del tejado, perdió su soporte y con un rugido aterrador cayó directamente sobre la calzada, esparciendo escombros de varias toneladas y levantando una densa nube de polvo de cemento. 3 trabajadores quedaron para siempre bajo los escombros de este caos provocado por el hombre. El incidente no solo acabó con vidas humanas, sino que también paralizó la vida de un importante centro turístico. Lo que quedó del marco sin terminar era una estructura tan inestable y peligrosa que era imposible introducir equipo pesado en ella para un desmantelamiento seguro. A las autoridades les llevó meses de preparación demoler el proyectil destrozado en una serie de explosiones selectivas. En sexta posición de nuestro ranking se encuentra una historia aterradora de México, donde un viaje cotidiano se convirtió en una pesadilla. Ciudad de México, 2021. Tarde. Una densa corriente de vagones circula por la autopista, y encima de ellos, un tren del metro corre por un alto paso elevado de hormigón. La línea 12 era considerada el orgullo del sistema de transporte de la metrópoli, pero en un momento este símbolo del desarrollo de infraestructura se convirtió en una fosa común. Justo encima de la intersección, una estructura de hormigón aparentemente sólida se partió repentinamente por la mitad como una rama muerta. Una enorme losa, junto con 2 vagones llenos de pasajeros, se desplomaron sobre la carretera. 26 personas murieron en el acto. La investigación del desastre reveló hechos de monstruosa negligencia en la construcción y corrupción. La esencia del problema eran los puntos de fijación ocultos. Según el diseño, las vigas de acero debían unirse a la plataforma de hormigón mediante miles de pernos de espiga especiales. Esta tecnología asegura la solidez de la estructura y distribuye uniformemente las vibraciones del paso de los trenes. Sin embargo, los contratistas, tratando de ahorrar materiales y acelerar el proceso,
simplemente olvidaron soldar una parte importante de estos sujetadores. En algunos lugares faltaban hasta la mitad de los tornillos necesarios. Y eso fue solo una parte del problema. Después de completar las principales etapas de la obra, los constructores ni siquiera se molestaron en retirar los soportes metálicos temporales. Debido a esto, la humedad se acumula constantemente en las juntas, provocando una corrosión acelerada de los elementos portantes. Durante muchos años, los trenes pesados deformaban día tras día la debilitada estructura. La estructura, desprovista de ligamento rígido, se mantuvo únicamente bajo su palabra de honor hasta que la fatiga acumulada de los materiales alcanzó un punto crítico. La gravedad y el peso de los trenes pasaron factura, haciendo que el paso elevado cayera sobre las cabezas de personas desprevenidas. El quinto lugar lo ocupa el desastre más grande y mortífero en la historia de la producción de petróleo en alta mar. Llegó al Reino Unido en 1988. En las frías aguas del Mar del Norte se levantó Piper Alpha, una gigantesca plataforma que bombeaba millones de barriles de oro negro y gas. La vida en esta isla de acero se vio truncada debido a una cadena de increíbles accidentes y a un absurdo error administrativo. La tragedia, que se cobró la vida de 167 personas, comenzó con un mantenimiento rutinario banal. Por la tarde, el ingeniero comenzó a reparar una de las bombas de respaldo. Quitó una importante válvula de seguridad e instaló un tapón metálico temporal en su lugar. Siguiendo el protocolo, el especialista llenó un formulario especial de orden de acceso, en el que se indicaba claramente que el equipo estaba defectuoso y estaba estrictamente prohibido ponerlo en marcha. Después de asegurarse de que el papel estuviera firmado, completó su turno con calma. Pero este documento crítico se perdió en algún lugar entre las pilas de papeles sobre el escritorio del supervisor de turno. La tripulación nocturna se hizo cargo de la guardia, confiando plenamente en que todos los sistemas funcionaban con normalidad. Y cuando la bomba principal se detuvo debido a una falla menor, los operadores no dudaron ni un segundo y cambiaron el suministro de presión a la misma unidad de respaldo que estaba siendo reparada. El tapón temporal no fue diseñado para la enorme presión de la línea principal. Ella fue arrancada instantáneamente. Hubo una fuga masiva de gas, seguida de una serie de explosiones en cadena. En cuestión de minutos, el enorme complejo industrial se convirtió en un infierno en llamas. Una bola de fuego gigante se elevó cientos de metros, iluminando el cielo nocturno sobre el mar a lo largo de muchos kilómetros a la redonda. La alta concentración de sustancias inflamables y la imposibilidad de cerrar urgentemente las tuberías submarinas no dejaron ninguna posibilidad de rescate. Una nota perdida desencadenó un desastre que reescribiría para siempre las normas de seguridad en la minería marina. El cuarto lugar nos devuelve a los Estados Unidos de América, a Minneapolis. Verano de 2007. Hora punta por la tarde. El puente de 8 carriles sobre el río Mississippi está repleto de coches. Miles de personas corren a casa desde el trabajo, sin saber que se encuentran en una estructura que está a punto de dejar de existir. Y de repente, sin el menor aviso, sin crujir ni balancearse, esta colosal arteria de acero, de casi 600 metros de largo, se derrumba. La enorme estructura se hunde y se estrella contra el río en tan solo unos aterradores segundos. Decenas de coches, junto con piezas de hormigón de varias toneladas, vuelan hacia el abismo. ¿Cómo podría sucederle esto a una instalación de infraestructura crítica en el centro de una gran ciudad? La razón resultó ser terriblemente banal. La investigación reveló un grave error cometido en la etapa de diseño. Los ingenieros cometieron un error de cálculo fatal al determinar el grosor de las conexiones de los nodos clave. Estas placas de acero unieron las enormes vigas de toda la estructura, absorbiendo enormes cambios de tensión. Según cálculos correctos, su espesor debería haber sido exactamente de 1 pulgada. Pero los dibujos finales incluían una figura exactamente 2 veces más pequeña, apenas media pulgada. Y lo más sorprendente de esta historia es que con sujetadores tan delgados, absolutamente inadecuados para esta carga, el puente resistió 40 años. Durante 4 décadas, millones de automóviles cruzaron el río confiando únicamente en la fuerza invisible del propio metal. Pero el acero no dura para siempre. Las vibraciones constantes, los cambios de temperatura y el peso cada vez mayor del transporte moderno han pasado factura. La fatiga acumulada del material alcanzó su punto máximo y las delgadas placas estallaron al mismo tiempo, incapaces de soportar el peso del tráfico nocturno.
13 personas no sobrevivieron a la caída y el desastre mismo obligó al gobierno a iniciar una inspección a gran escala del estado de todos los puentes en todo el país. Los 3 primeros, que recibieron el bronce en nuestra clasificación, se abren con una historia escalofriante de los Estados Unidos de América, donde el deseo de estética visual y la pereza banal llevaron a una de las tragedias más terribles de la historia del país. Estamos en Kansas City en 1981. El Yacht Regency fue diseñado para ser un símbolo de lujo y diseño de vanguardia. El corazón del edificio era un vestíbulo gigante de varios niveles. La característica arquitectónica principal de este espacio eran los elegantes puentes colgantes, flotando en el aire, uno encima del otro. Durante la fase de construcción, el contratista encontró una dificultad inesperada. Según el diseño original, estos largos puentes debían fijarse al techo mediante varillas de acero individuales, muy largas y resistentes. Pero a los trabajadores les resultó francamente difícil e inconveniente atornillar las roscas y fijarlas tuercas en varillas tan largas de varios metros. Queriendo simplificar las cosas para evitar la tarea y ahorrar tiempo, el jefe del equipo de construcción llama a la oficina de diseño y se ofrece a realizar cambios. Cortamos la varilla larga en 2 cortas y las fijamos desplazadas a la viga del puente superior. Los ingenieros al otro lado de la línea ni siquiera se molestaron en coger los dibujos y volver a calcularlos. Ellos respondieron con un breve "no hay problema, hazlo". Y esta aprobación descuidada resultó ser una sentencia de muerte. El esquema de fijación modificado duplicó instantáneamente la carga sobre los pernos del eje superior. Ahora las frágiles tuercas tenían que soportar no solo el peso de su tramo, sino también todo el peso de la estructura que colgaba debajo de ellas. En verano, durante una fiesta de baile, cuando decenas de personas se reunían en estos puentes para divertirse, el metal no podía soportarlo. Los pernos simplemente fueron arrancados, rompiendo los perfiles de acero. Las estructuras de varias toneladas colapsaron directamente sobre la densa multitud reunida en la planta baja. 114 personas nunca pudieron salir de debajo de los escombros. Una palabra descuidada por teléfono provocó un desastre que todavía se estudia en todas las facultades de ingeniería del mundo como ejemplo de irresponsabilidad de los borrachos. En segundo lugar de nuestra lista principal se encuentra un desastre que demostró que la naturaleza no puede acortarse si se ignoran las leyes de la física. Rusia, 2009. Nos transportamos a la colosal sala de turbinas de la central hidroeléctrica de Sayano-Susenskaya, el lugar donde la furiosa energía del Yenisei se convertía en electricidad. Esta estructura es sorprendente por su escala, pero fue aquí, en el mismo corazón de la gigantesca presa, donde se escondía una amenaza mortal. La unidad hidráulica número 2 de varias toneladas funciona desde hace muchos años con graves desviaciones. Los sensores registraron un aumento de vibraciones. Los instrumentos literalmente gritaban que la turbina estaba funcionando al límite de sus capacidades. Sin embargo, la dirección de la estación ignoró obstinadamente estas señales alarmantes. Para alcanzar sus objetivos de generación de electricidad, continuaron operando equipos desgastados y pospusieron repetidamente reparaciones importantes. Pero a los físicos, a diferencia de la dirección, no se les puede persuadir ni obligar a trabajar según un calendario. Los pasadores de metal, los pernos de acero más poderosos que presionaban firmemente la pesada cubierta de la turbina contra la base, fueron destruidos gradualmente, día tras día. Las microfisuras provocadas por las sacudidas constantes crecieron, lo que provocó la llamada fatiga del metal. Y un fatídico día de agosto, estas fijaciones finalmente cedieron. La presión del agua que cae desde una altura de 200 metros es colosal. Cuando los rayos estallaron, esta columna de agua golpeó desde abajo con una fuerza inimaginable. Simplemente escupió el coloso metálico de 1000 toneladas de la unidad hidráulica al techo de la sala de turbinas, como si fuera una pelusa ligera. Una gigantesca y aplastante fuente de agua helada irrumpió en el agujero que se había formado. En cuestión de segundos se inundaron enormes salas llenas de sofisticados equipos. La estación quedó sumida en completa oscuridad y caos, y toneladas de metal retorcido bloquearon las rutas de escape. 75 empleados de la central hidroeléctrica permanecieron en su turno para siempre. Este desastre fue un duro recordatorio de que descuidar los reglamentos técnicos en favor de los indicadores económicos conduce inevitablemente a una tragedia cuya escala no se puede predecir. Y por último, una medalla de oro.
El primer lugar absoluto en nuestro triste ranking lo ocupa una tragedia que no tiene análogos en la historia de la humanidad y que deja una profunda cicatriz en el cuerpo de toda una región. Nos transportan a la India en 1984. En el centro de la densamente poblada ciudad de Bhopal había una enorme planta química de Union Carbide Corporation. Aquí se producían pesticidas para las necesidades agrícolas y para su síntesis se utilizaba un gas extremadamente tóxico y volátil, la metilación. Esta sustancia requiere condiciones ideales de almacenamiento, pero la dirección de la planta, tratando de maximizar los beneficios y reducir los costes, ahorró literalmente en todo. Desactivaron potentes unidades de refrigeración industrial que debían enfriar constantemente los tanques con un reactivo peligroso para evitar que se expandiera. Las tuberías se construyeron con metal barato, poco resistente a ambientes agresivos y que hace tiempo que se oxida. Los complejos sistemas de tratamiento, los llamados depuradores, diseñados para neutralizar las emisiones, simplemente quedaron sin reparación y no funcionaron. La planta se convirtió en una colosal bomba de tiempo, ubicada justo en medio de zonas residenciales. Y esta bomba explotó en una fría noche de diciembre. Durante un lavado de rutina de tuberías, debido a válvulas desgastadas, el agua ordinaria entró directamente en una de las tanques subterráneos con metilación. El agua actuó como catalizador. Una violenta reacción química comenzó con una enorme liberación de calor. La presión dentro del tanque aumentó rápidamente y el tanque estalló por las costuras. Estallaron toneladas de gas pesado, espeso y venenoso. Impulsada por una ligera brisa nocturna, la nube mortal se arrastró lentamente más allá de los muros de la fábrica, cubriendo silenciosamente la ciudad dormida de 1 millón de personas. Era un destructor silencioso y completamente invisible. La gente se despertó asfixiada y con escozor en los ojos, sin entender lo que estaba pasando, y, presa del pánico, salió corriendo a las calles, justo en el epicentro de la tormenta de gas. Más de 15.000 personas fueron víctimas de esta noche venenosa y sus terribles consecuencias en los años siguientes, y cientos de miles sufrieron graves enfermedades crónicas. Este es el incomprensible y terrible precio que personas inocentes han pagado por la total avaricia, negligencia y cinismo de los directivos corporativos. 13 desastres. Y ninguno de ellos fue al azar. Detrás de cada uno se esconde la avaricia, la negligencia o una decisión descuidada de alguien tomada en segundos. Si este episodio fue informativo, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en nuevos vídeos.